Es la primera presidenta del Senado de toda nuestra historia republicana. Está hoy con nosotros la senadora Isabel Allende. Senadora, bienvenida, muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Ya hicieron tal vez la parte más fácil, que era aprobar el bono marzo, donde había bastante consenso. Ahora vienen las reformas que son más difíciles de aprobar. Por ejemplo, la reforma tributaria, que se dijo hoy que va a ingresar en el mes de marzo al Congreso. ¿Cuál va a ser la estrategia para lograr aprobar en un plazo corto esa reforma tributaria? Yo pienso que ha ido crecientemente generándose un consenso en la sociedad de que es necesario tener más recursos para llevar adelante políticas públicas fundamentales, como el caso de la educación. No solo en calidad, sino evidentemente en gratuidad. Y por lo tanto yo diría que es difícil que tenga demasiada resistencia, porque incluso el mundo empresarial lo tiene asumido. Este país, si uno lo compara con la OCDE, tiene unos tributos más bajos. Nosotros, como bien lo sabe, las empresas realmente 20%, la OCDE tienen promedio entre 30 y 40%, y por lo tanto, o sea, casi el doble, y por lo tanto subir del 20 a 25%, francamente, no es algo que aterrorice a nadie y ya está asumido. ¿Cree que se debería aprobar, por lo tanto, con los votos de la alianza, al menos esa parte de la subida? Por lo menos esa parte yo estoy convencida que sí, yo no veo realmente ningún problema. Usted sabe que siempre se hacen ciertas campañas de terror, incluso en el gobierno de Sebastián Piñera, cuando vino el terremoto, nosotros le aprobamos subir del 17 al 20%, se había dicho que era terrorífico, no pasó absolutamente nada, todo lo contrario. ¿Hay algún punto de la reforma tributaria que a usted le parezca que hay que repensar o revisar? Yo tengo, pero no la he visto en detalle. Usted sabe que entró por la Cámara de Diputados, así que todavía no lo hemos visto en detalle. Pero yo tengo una cierta preocupación, que no sé si está contemplada en la reforma tributaria, pero a mí me parece que esta reforma tributaria, que por un lado busca recaudar recursos, tener más recursos, pero por otro lado quiere de alguna manera generar más equidad, y en ese sentido es correcto. Hay un punto que puede ser más polémico, la rebaja del impuesto a las personas. Eso va a favorecer a grupos de altos ingresos y eso puede realmente también motivar alguna discusión. ¿A usted eso le parece bien o mal? Tengo las dudas, yo quiero verlo más en detalle, porque en principio parece contradictorio, necesita más y por otro lado le está rebajando el impuesto a las personas. Es cierto que el impuesto al capital deberá ser mucho más, por eso digo el 20 es francamente bajo, y en cambio el impuesto a las personas en este país es alto y por tanto suena legítimo decir bajémosle del 40 al 35. Pero tengo mis dudas, honestamente de buena primera suena algo contradictorio decir subimos pero bajamos. Es cierto que estamos favoreciendo personas y no empresas. Pero volviendo al tema que quería plantear, que no alcancé, yo creo, y la inquietud que traigo como representante de la región de Atacama, por ejemplo, la inquietud en las regiones donde se generan las riquezas, donde entregamos muchísimo y donde nos quedamos con los pasivos. Entonces, la sensación que hay, si no usamos también en esta reforma tributaria un poco para generar más tributos para las regiones, es decir, que queden los resultados de los tributos en las regiones, estamos generando desigualdades porque el centro, usted sabe, nos decía hoy día el senador Durresti, Celulosa Arauco paga 0 en la región nuestra. ¿Por qué? Porque tributa acá en Santiago, entonces no es justo, y eso es un poco lo que yo tengo cierta preocupación. Me gustaría saber, no sé si está contenido, y si no está contenido, a ver si es posible que asuman un tema que tiene que ver con nuestras regiones. Hay tres grandes reformas planteadas por el programa, dos están más o menos claras en su fundamento y en cómo se van a hacer, incluso en los plazos, la reforma tributaria y la educacional. Pero sobre la nueva Constitución no se ha dicho en términos concretos nada, salvo palabras genéricas. ¿Cómo se imagina usted un proceso efectivamente para crear una nueva Constitución en Chile? Yo sé que es un desafío importante, sé que no va a ser fácil, pero yo, efectivamente, esas palabras que usted dice, por un lado, que son como muy genéricas, pero también tienen un profundo contenido. O sea, está diciendo institucionalidad, pero está diciendo también participación. Yo no me imagino que simplemente senadores y diputados van a resolver la nueva Constitución. Eso sería inaceptable. O sea, tendrá que generarse mecanismos de mayor participación. No veo solamente senadores y diputados, digamos, encerrados en el Congreso generando la Constitución. Y finalmente, sí, me imagino, cualquiera que sea ese resultado, tendrá que plebiscitarse, tendrá que ser sometido a un referéndum. De otra manera, es inimaginable que tenga el grado de legitimidad. Lo que buscamos es una legitimidad que es justamente la que no tiene la Constitución que actualmente nos rige. Pero, señora, ese mecanismo lo tienen que aprobar los parlamentarios, sí, o si no, deja de ser institucional, por lo menos de acuerdo al actual marco. Los parlamentarios tendríamos que darle atribuciones a la presidenta para que busquen mecanismos que permitan participación más amplia. Señora, para hacerlo aún más fácil, ¿usted conoce algún otro mecanismo que no sea el Congreso y que a la vez sea institucional?
para reformar la Constitución? Siempre va a ser institucional en el sentido que si se aprueba, como lo acaba de señalar Daniel muy bien su colega, si lo aprueba el Parlamento de generar mayor participación, tiene un grado de institucionalidad. Lo que buscamos es compatibilizar institucionalidad con mayor participación. Yo por lo menos no me veo solamente en cuatro paredes, porque creo que carecería de lo que la gente está deseando. ¿Sabe por qué? Perdona, ¿sabe por qué? Porque hay un tema que en este país se habla poco, pero que no hay espacio de participación, y eso es lo que produce tanta frustración. No hay espacio de participación, fuera los abusos y las cosas que sabemos que ocurren en la sociedad, pero no hay. O sea, nosotros no tenemos plebiscito, nosotros no tenemos iniciativa popular de ley, nosotros no tenemos una serie de mecanismos que otros países sí se dan, digamos, y por lo tanto, si nosotros no somos capaces de generar esos espacios, siempre nos mira arrastrando una ciudadanía que siente un grado creciente de frustración y que por último termina optando por salir a la calle para ser realmente escuchado. Esa pregunta, senadora, era porque venía otra después, que la siguiente. Si es que usted reconoce como paso previo el Congreso para que cualquier solución sea institucional, ¿cómo van a tener una nueva Constitución si no tienen los votos en el Parlamento? ¿Qué pasa si desde la vereda del frente no les dan los votos? ¿Se acabó la idea de una nueva Constitución? Bueno, ahí donde nosotros confiamos, igual como dije antes con respecto a la reforma tributaria, de que haya grandes acuerdos. Yo espero que también, sobre todo una derecha que se ha visto muy golpeada con sus resultados electorales. Yo creo que es una derecha que tendrá que entender que la ciudadanía hoy día está pidiendo otras cosas, y por algo la ciudadanía le dio la adhesión que le dio al programa de Michelle Bachelet. O sea, esta es una ciudadanía que votó un 62% por Michelle y por él. Está bien, pero ¿y si no le dan los votos? ¿Se acabó la idea de una nueva Constitución? No, buscaremos y buscaremos y buscaremos. Esperamos que evidentemente tengamos los votos, que habrá, yo estoy segura que habrá gente, entre la gente incluso que ha desertado de los partidos más tradicionales, que están conscientes que no podemos seguir con la misma Constitución. Estoy segura de eso. Estoy segura que ellos ven y visualizan que es necesario e importante una mayor cohesión social, que entre otras cosas uno se reconozca con una Constitución que en su origen tenga una legitimidad democrática que esta no la tiene. Senadora, en otro tema, el caso de la gobernadora de Chiloé, Claudia Plasencio, que aparece como indigente con derecho al bono marzo, ¿es otro error más en las designaciones del gobierno? Mire, yo creo que es importante lo que señaló el ministro Peñalillo hoy día en la tarde, entiendo, o no sé si fue en la mañana, en que dijo, estamos esperando más antecedentes y de acuerdo a los más antecedentes procederemos. O sea, se buscará efectivamente, porque yo no conozco el detalle, pero a mí se me señaló que en el momento que ella hizo la encuesta, o fue encuestada más bien, estaba cesante, no tenía ingresos, tenía una situación complicada. Entonces, de ser efectivo, puede ser que haya ocurrido así, o ahora me acaban de decir de que hay un sumario administrativo en el municipio para saber cómo se hizo esa encuesta, quién la encuestó y si efectivamente era la situación que tenía. Ahora, si ella fue beneficiaria del SUF y después tuvo un ingreso, porque finalmente después tuvo un contrato, y en su momento automáticamente sigue operando el SUF, y ella no se puso a alertar para decir, un momento, aquí tengo situación, obviamente que ella está en una omisión de haber sido ella la que, pero que el sistema lamentablemente... Pero ella debió haber renunciado a ese beneficio una vez que cambia su situación económica. Claro, si ella tuvo después tuvo un trabajo, probablemente tendría que haber renunciado sobre todo al SUF, creo que corresponde, al subsidio único familiar. Pero en resumen, mire, aquí lo que importa es que nosotros seamos capaces, y yo me alegro que tengamos una ciudadanía más exigente, más demandante, más empoderada, pero también cuidado, porque nosotros tenemos que ser muy rigurosos, que las cosas se estudien, se investiguen, se analicen. Tampoco podemos transformar esto en una cacería de brujas. O sea, aquí cualquiera quiere disparar y sería muy terrible porque también es injusto. O sea, detrás de esto hay dignidad, la gente, su honra. Resumen, tiene que haber fundamentos muy serios como para que se tome una decisión. Senadora, usted por la región que representa ha seguido muy de cerca el caso de Pascualama, las actividades de Barrick en Chile. ¿Qué le parece que ahora se sepa que el superintendente de Medio Ambiente, recién designado Cristian Franz, tenía una empresa que asesoraba, entre muchas otras empresas, precisamente a Barrick? Creo que habrá que estudiar porque probablemente nosotros fuimos bien críticos con los conflictos de intereses y por lo tanto tendríamos que aplicarnos el mismo ensayo. Habrá que estudiar si efectivamente no es saludable que al actual superintendente haya tenido la empresa, en que entre otras cosas, naturalmente que usted sabe muy bien, en mi región yo fui bastante crítica en su momento, fue aprobado esto muchos años atrás, pero
la propia Servicio de Evaluación Ambiental, más de la Dirección General de Agua, más la Superintendencia, más la Corte de Apelaciones y más la ratificación de la Corte Suprema, han señalado una y otra vez reiteradamente que es una empresa que no ha cumplido con los estándares, que no ha cumplido la resolución de calificación ambiental, que ha provocado un daño, lo cual nos ha generado un tremendo problema porque hoy día la confiabilidad es cero. Ustedes criticaron, no sé si ustedes específicamente, pero desde la concertación se criticó muy fuerte a la ministra, a la ex ministra del Medio Ambiente, porque justamente había hecho muchas asesorías a empresas relacionadas con las que después iba a tener que fiscalizar. La pregunta es, usted dice, hay que ver, porque hay que ver si fue lo más adecuado o no, pero derechamente, alguien que tiene estas vinculaciones de trabajo, ¿es la persona más adecuada para nombrar en este cargo? Puedo tener mis dudas si es la más adecuada, efectivamente. Tengo que ver al detalle, porque de verdad no he tenido tiempo en estas últimas 48 horas, que ha sido intensísima, pero de verdad yo vería al detalle y saber si efectivamente corresponde o no corresponde, porque a lo mejor, como dice muy bien, si nosotros fuimos críticos, también tenemos un poco que reconocer de que a lo mejor estamos incurriendo en lo mismo y no es conveniente. Hemos tratado muchas veces señalar lo importante que es separar el mundo público-privado, que no haya conflictos de intereses. Tuvimos muchos problemas con el gobierno pasado y sería muy indeseable que nosotros comenzáramos a tener estos problemas. Y si esos antecedentes corresponden a lo que ha aparecido en los medios de prensa, senadora, lo ideal sería que el superintendente no asumiera. A lo mejor que no asumiera, o a lo mejor, pero no me quiero adelantar. Veamos, lo mismo caso que me acaba de señalar de Chiloé, de la persona, digamos, la gobernadora de Chiloé. Yo creo que hay que ser muy riguroso en esto. Pero efectivamente, si es así, no parece prudente, al menos. ¿Saben por qué? Porque tenemos una institucionalidad medioambiental todavía débil, frágil, hay que cuidarla y hay que hacerla confiable. Hoy día no lo es mucho. Hoy día realmente la gente está muy desconfiada y por eso terminamos judicializando. Entonces nosotros necesitamos reafirmar una institucionalidad y por lo tanto requerimos una superintendencia impecable que cumpla su rol. Además que es muy importante, porque es la única que da seguimiento a los proyectos. O sea, no es menor la función que tiene. 4 subsecretarios, aquí no es solamente la gobernadora de Chiloé, es Chiloé, Santiago, Antofagasta y Ñuble. Además del caso superintendente y además de un intendente también cuestionado. ¿Cómo se entiende esto en un equipo que, si bien tiene nueva gente, es una coalición que tiene experiencia en gobernar? Tiene experiencia en gobernar y probablemente faltó, sobre todo de los partidos. Yo soy vicepresidenta del Partido Socialista, pero tengo que asumir que si los partidos hemos presentado los nombres, porque estos nombres no surgen como callampa espontáneamente, vienen evidentemente de alguna manera, no de alguna manera, vienen señalados, ofrecidos, en fin, por los propios partidos como posible, quiere decir que los partidos no tuvimos lo suficiente rigor a la hora de darnos cuenta. Y por el otro lado, claramente, hoy día hay unos estándares que antes probablemente no. Hoy día, a ver, digamos la verdad, 8 años atrás no había, o el estándar de hoy día de decir una persona que manejó en estado de ebriedad no entra, una persona que tiene casos de violencia intrafamiliar no entra, una persona que tiene múltiples cheques protestados y que tiene una serie de deuda impaga no entra. Probablemente 8 años atrás eso no existía, hoy día sí lo es. Yo creo que nos hace bien. Pero vuelvo al tema anterior. Para mí es muy importante que haya estándares y que seamos rigurosos. Pero cuidado también con que esos estándares realmente estén debidamente fundamentados, porque también la dignidad y la honra de las personas es algo muy delicado, es muy doloroso y uno no puede jugar con eso. Senadora, en un tema internacional, pero que ha causado división dentro del pacto oficialista en Chile, ¿se violan los derechos humanos en Venezuela, sí o no? Yo creo que efectivamente en Venezuela no existe lo que uno quisiera que existiera. Ojo, elecciones democráticas, más de 18 elecciones democráticas, digamos, cuando se dice tan fácilmente de repente ciertos epítetos, por favor, aquí hemos hablado casi 18 elecciones democráticas en Venezuela, hay una pluralidad de medios, yo diría que hay medios de oposición más que los que en Chile existe hoy día, que tenemos 2 tremendas cadenas y que de medios escritos, francamente, si no fuera por el Clinic, creo que, o los diarios electrónicos, es inexistente, pero yo efectivamente creo que hay una serie de restricciones que uno no puede considerar o son inaceptables. A mí me parece que uno no podría y no debería encarcelar a una persona, por ejemplo, porque ha convocado a una marcha. Creo que eso es absolutamente inaceptable. Creo que no debe intervenirse en los medios. Que existan los medios es una cosa, pero si tus medios no son adversos, no me parece que uno los deba intervenir o de amenazar con que tienen que abandonar el país, en fin. Efectivamente, yo creo que ese tipo de violaciones no debían ocurrir propiamente en una democracia. Senadora, le hice esta misma pregunta a la presidenta Bachelet el viernes pasado en La Moneda.
correligionaria suya, por cierto, y me dio una respuesta diametralmente opuesta a la que me está dando usted. ¿Piensan distinto en el tema de Venezuela usted, representante? Mire, yo creo que la riqueza de nosotros y de todos es nuestra diversidad. Yo no tengo idea, yo no escuché esa entrevista, discúlpenme, a lo que dijo la presidenta Bachelet. Yo he dicho una cosa cierta, Venezuela tiene que resolver ella su problema. Yo no creo en las intervenciones, yo creo que es un conflicto muy grave que está en este momento fracturando esta sociedad, que ojalá la resuelvan ellos democráticamente. Creo que incluso la reunión de los cancilleres y el acuerdo de viajar solo como facilitadores de diálogo, no es una intervención directa, sino que facilitadores de diálogo puede ayudar, qué bueno. Senadora. Eso lo creo. Pero también creo, porque la vida a mí me ha enseñado, yo creo que es muy importante que la gente se pueda desplazar, tenga libertad de opinar, pueda reunirse, y creo que no debiera haber, eso sí lo tengo claro, no debiera haber una persona, salvo que hubiera otras razones que desconocemos, pero a mi juicio no es aceptable que una persona esté encarcelada si su delito, comillas, fue convocar a estudiantes en la calle. Eso no me parece. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a Venezuela? No, yo no he ido nunca. ¿Nunca ha ido? Bueno, perdón, me rectifico. Fui con el presidente Piñera al funeral de Chávez, discúlpeme, sí. Digamos, pero una cosa muy breve, ¿no? Una cosa, tuvimos menos de 24 horas. O sea, usted no ha necesitado estar viviendo allá para saber lo que se vive en Venezuela. No, yo no he estado allá y tengo las distintas, digamos, y recibo las distintas informaciones de Venezuela, de la vivencia diaria. Tengo gente, incluso tengo gente directa que vive en Venezuela, recibo mucho. También tenemos gratitud, ojo, que hemos sido exiliados, que alguna vez tuvimos que salir. Sabemos perfectamente lo importante cuando un país nos abrió las puertas, y eso también fue el caso de Venezuela. Pero eso no cambia que yo pueda tener mis opiniones, yo no sé las de la presidenta. Por eso lo preguntaba, porque me llamaba la atención que en esa entrevista la presidenta Bachelet dijo que ella solo sabía lo que pasaba en Venezuela por lo que aparecía en la prensa y que no prejuzgaba. Y usted, que no vivió en Venezuela, que ha ido una vez y por corto tiempo, tiene una opinión fundada. Parece que no es la única información de que haya por la prensa de que uno puede tener. Lo que pasa es que yo creo que a veces caemos en exageraciones, y yo creo que en el último tiempo, además la política exterior, por supuesto, la lleva, es una política de Estado, la lleva la presidenta. Pero por eso a mí me gusta la reacción. Que solo sabe lo que aparece en la prensa. Entonces a mí me parece muy importante de repente que ser muy cuidadoso, porque también de repente uno puede caer en exageraciones. Por eso yo partí diciendo, ojo, Venezuela tiene 18 elecciones democráticas, en Venezuela existen las libertades de los medios, puede que haya habido presión para CNN, por ejemplo, pero la verdad es que existen medios de oposición, más que los que hay en Chile, eso sí es real. Entonces, ¿los que antes del 11 de marzo se refiere? ¿Cómo? Se refiere a la oposición de antes del 11 de marzo, ¿no? O sea, sí, evidentemente, pero la oposición, cualquiera que sea, evidentemente ahora la otra. Pero porque usted dirá que hay altos medios de oposición, ¿no? Ella va a tener todos los medios, porque son las dos grandes cadenas. Nos va a acabar el tiempo, súper breve. Ya sabemos que se le pone suma urgencia al acuerdo de vida en pareja. Sí. La pregunta es, ¿cuándo matrimonio igualitario? ¿Le parece que es importante? A mí sí. En lo personal lo creo profundamente, creo que es un derecho, creo que es una opción, creo que tenemos que no discriminar y tenemos que establecer esa opción. ¿Para ser realmente igualitario tiene que incluir adopción? En mi opinión personal puede perfectamente incluir adopción, nunca lo he negado. Hay otra gente que podrá opinar distinto, yo sí. ¿Cómo no lo van a hacer con la democracia cristiana, que gran parte de ella está en contra de esto? Partamos por el ABP, que yo creo que es muy importante, y qué bueno que este gobierno, porque pasaron 18 meses y el gobierno pasado no le puso la suburgencia, este gobierno se lo va a poner. Partamos con la vida en pareja y veamos después si tenemos las condiciones para generar el matrimonio igualitario. Las cosas no se pueden imponer porque algunos de nosotros querramos. No, tendremos que ver si existe. Sí, pero la presidenta dijo que no, que estaba abierta, que era una posibilidad, pero concretamente yo creo que más adelante nosotros vamos a proponer que exista el matrimonio igualitario. Yo creo que es un tema, mira, voy a decir la verdad, la sociedad es mucho más evolucionada probablemente lo que sean los propios parlamentarios. Estoy convencida que al final un porcentaje, si uno hiciera una encuesta seria, diría, un alto porcentaje diría que está de acuerdo con matrimonio igualitario. El compromiso de la presidenta era hacer un debate que sea conducente, luego enviar un proyecto de ley. Por eso te digo, primero con un debate por medio, no dijo una comisión, dijo un debate. Sí. Y eso es muy importante, porque la gente se queja que no tiene participación, hagamos el debate. Partamos con primero el regular, digamos, la vida en pareja, y después veamos este debate y el resultado. Si termina el matrimonio igualitario, bienvenido. Isabel Allende, presidenta del Senado, senadora oficialista ahora después del 11 de marzo. Absolutamente, debe cambiar de sombrero. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes, encantada. Hacemos una pausa en Resumen Ejecutivo y estamos de regreso.